tenía el positivo del diodo al positivo de la fuente y el otro estaba invertido, por lo tanto este no se polarizaba y se abría y te quedaba un solo circuito de esta forma. Como era de silicio, entonces hacíamos la malla y ahí nos pedía la corriente en los diodos. En este automáticamente era 0 y en este era la corriente que había en el circuito, o sea, 25 menos 0.7 entre 10K y 2.43 miliamperios. La potencia consumida por la resistencia, entonces aplicábamos V al cuadrado de R entre R, o sea que el voltaje que nos estaba quedando aquí era 24.3 al cuadrado entre 10K y eso me da 59.05 miliwatts. Y luego nos pedía la resistencia en la que presentaba en cada diodo. Esta resistencia también se llama resistencia dinámica porque va a variar dependiendo de los voltajes. Entonces la resistencia del diodo 1 era el voltaje del diodo, que era 288, y la corriente del diodo, que era la misma corriente, 2.43, y daba 288.07 ohmios. Y obviamente la resistencia del diodo 1, la otra, era, bueno, está al revés, la del diodo 2, quiero decir aquí, es infinita, porque la corriente era 0, ¿no? Y en el problema 2, era diodo serie paralelo, estos dos de silicio y este de germanio, y nos pedía la corriente en los diodos. Entonces, como estos dos son similares, así que se sustituían porque era por una fuente de 0.7 y este por una fuente de 0.3, y calculamos que la corriente iba a ser 15 menos 0.7 menos 0.3 entre 10K y eso da 1.4 miliamperios. Entonces la corriente en cada diodo de estos, como es un nodo, debe ser la mitad porque cada uno usa la mitad de la corriente y sería 0.7 miliamperios, y obviamente la del diodo 3, que es la del germanio, era 1.14 miliamperios. Luego me pedían el voltaje en la resistencia, que era la corriente que estaba aquí por la resistencia, o simplemente la resta, ¿no? 15 menos 1 daba 14 voltios. La potencia de cada diodo, el 1 igual al 2, iba a ser V.7 por la corriente, da 0.49 miliwatts, no es miliamperios, aquí está mal, es miliwatts. Y la potencia del diodo 3 es 0.3 por la corriente, da 0.42 miliwatts. Bien, nos vamos al paso 3. Habían varias formas de resolverlo. Yo lo resolví por mallas para que vieras lo que había en la aplicación. Entonces aplicaba esta malla. O sea, el primer diodo de aquí, esto lo llamaba diodo 2 y esto lo llamaba diodo 1. Y hacía estas dos mallas, ¿no? Entonces en esta primera malla iba a ser 10 menos 0.7. Bueno, aquí falló porque era 9.3. O sea, sería, acuérdense que es la suma, ¿no? Sería 4K más 2K. Y aquí sería 1.2. Bueno, aquí los asumí ideales, pero bueno, no va a variar mucho. Aquí sería 4K más 4K y 1 más 2K y 2 igual a menos 9.3. Acá sería 2K y 1 menos 4K y 2. Aquí sí sería menos más 0.7 y más menos 0.7 y da 0. Entonces ahí tengo las dos, hacía las dos ecuaciones y me daba 3.33 miliamperios y 1.67. Ahí nos pedía la corriente en cada diodo. Entonces la corriente en el diodo 2 es la corriente de I2. Y la corriente del diodo 1 es la resta de las dos corrientes de malla. Así que ID1 sería 3.33 menos 1.67 da 1.66. Y la ID2 sería 1.67. Sería para que viera una resolución por malla. Y bueno, el problema 4 era lo que hemos hablado en varias ocasiones. Tenías diodos en paralelo pero de distinto. Este es de 0.3 y este es de silicio 0.7, por lo tanto este se va a abrir porque no se va a poder polarizar, porque aquí como están en paralelo el voltaje de 0.3 manda, así que les quedaba en esta forma. Y la corriente I, entonces iba a ser 10 menos 0.3 entre 1K, que era 9.7 miliamperios, y el voltaje V0 es el voltaje en la resistencia, sería 10 menos 0.3, que era 9.7 voltios.